en el Congreso. Hablamos un poco de economía porque se conoció el índice de inflación, índice denominado Congreso, 0,8 para el mes de septiembre. Juli, bajo. Sí, así es. A ver, el dato sin ninguna duda tiene que ver con cómo se hicieron los cálculos hasta ahora. Estamos hablando siempre del IPC, que es un promedio aritmético, es un promedio de varios indicadores que se relevan y que el Congreso toma nota de esos indicadores y lo que dice, bueno, vamos a hacer, o en todo caso vamos a tratar de arrojar un solo número que sea representativo del grupo. Yo diría que desde el punto de vista metodológico eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque son diversas canastas las que se calculan. De todas maneras, sirve como referencia, lo vamos a tomar por lo menos hasta que tengamos oficialmente el dato del INDEC. 0,8%, ¿por qué? Bueno, obviamente porque sigue vigente lo que es el efecto que hace el freno al tarifazo dentro de lo que es el cálculo estadístico. Lo mismo había pasado en el mes previo, en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque ese mes la inflación había arrojado 0,5%. Claro, es una inflación que queda muy por debajo de los niveles promedio que traíamos el resto del año, digamos. Sí. 0,5 de agosto, ese 0,8 en el mes de septiembre. Uno se pregunta, bueno, pero finalmente, digo, ¿ha bajado la inflación en la Argentina? Bueno, sí, está descendiendo, pero no tanto como aparenta. Y aquí es donde me parece que hay que poner el ojo. ¿Por qué? Porque si le sacás el efecto que tiene el freno al tarifazo, esa inflación hoy es del orden del 1,7%. Claro, algo que, claro, guarda una perspectiva y una relación con los indicadores que veníamos trayendo hasta ahora. Es decir, si le aplicás lo que es el freno al tarifazo, ¿qué implica eso? Bueno, implica que tenés que restarle en gran medida el efecto que tiene el tarifazo en algunos sectores de la economía que obviamente han ajustado sus precios hacia arriba porque lo que están viendo es que efectivamente se va a pagar más por las tarifas. Pero mientras no quede en términos oficiales, digamos, incluido en el periodo que se calcula la inflación, en este caso en septiembre todavía el gobierno no había dado lo que era, en definitiva, el esquema tarifario tal cual lo tenemos hoy. Bueno, en ese contexto, cuando vos relevabas los precios, obviamente tenías que restarle el efecto de las tarifas y por eso entonces te queda en este 0,8%. Sí, igual lo que más preocupa, creo, es alimentos y bebidas, que subió un 1,7%, claro, lo que venimos hablando. Siempre alimentos se encuentra por encima de la medición, ¿no? Bueno, en este caso, alimentos y bebidas queda prácticamente en el mismo nivel que la medición, lo que se llama la inflación núcleo, la inflación core, que es si yo a la medición de la inflación le saco el componente de las tarifas. Claro. Digamos, yo le saco el componente de las tarifas, la inflación del mes de septiembre fue del 1,7%, prácticamente en el mismo nivel que los alimentos y bebidas. Eso en un contexto donde muchas consultoras están revisando hacia abajo lo que es el desempeño económico de este año. Es decir, hasta ahora teníamos en las proyecciones una caída de la actividad económica para el año 2016 del 1,5%. Es decir, la economía se achicó 1,5%. Ahora, está claro que cuando vos empezás a relevar cuáles son los últimos informes, ahí todos están recalculando, como dice el GPS, pero hacia abajo. Están diciendo, bueno, en el 2016 la caída de la economía no va a ser del 1,5%, sino que va a ser del 2%. Y esto tiene que ver con la recesión que vive la industria, sobre todo, porque la construcción empieza a evidenciar algún tipo de reactivación, mientras que la industria no lo evidencia. Es decir, tenés dos sectores que eran muy importantes porque estaban explicando claramente que caía la actividad económica este año, y ahora tenés un sector que empieza a reactivarse y otro que no lo hace. La construcción sí lo hace, se está reactivando, no a los niveles que teníamos el año pasado. Por eso siempre en la comparación con respecto al año 2015 vas a estar abajo. Ahora, cuando vos vas a la industria y decís, bueno, a ver, ¿cómo está la industria? La industria sigue en recesión desde mediados del año pasado. Y el dato allí, ¿cuál es? Bueno, que Brasil recién ahora se está reactivando. Y Brasil es nuestro principal cliente para la industria. Claro. Entonces, eso en un contexto donde se está recalculando hacia abajo lo que es el desempeño económico, con una inflación que todavía sigue bastante alta, porque acá el dato también del 1,7%, es que la inflación, para lo que es la perspectiva que tiene el gobierno, todavía roza prácticamente el 2%. Es decir que es muy alta, y hoy este dato va a jugar y mucho. ¿Por qué? Porque hoy el Banco Central hace lo que se llama su licitación de letras de cada martes. Ese día lo que hace el Banco Central
Central sale a ofrecerle al mercado bonos y le pone una tasa de interés. Y esa tasa es la que después se calcula para todos los productos financieros que uno toma del banco. Entonces, cuanto más alta la tasa, más caro tu crédito. Y cuanto más alta la tasa es cuando más inflación tenés, porque el Banco Central lo que hace es sube la tasa para sacar pesos de la economía y que haya menos presión sobre los precios. Entonces, si tenés una inflación alta, que es la que tenemos actualmente, el Banco Central se ve tentado a dejar esa tasa arriba. Si vos dejás la tasa arriba, te termina enfriando la economía porque menos gente saca crédito y entonces tenés menos actividad económica. Claro. Bueno, esto es lo que se va a terminar definiendo hoy. Yo creo que podemos adelantar que no va a haber cambios, que la tasa va a quedar prácticamente en un 27% anual, que es lo que hoy tiene allí como registro el Banco Central. Gracias, Julio.